Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Para quienes puedan estar viendo este podcast en su momento, quiero hablarles hoy de un tema muy delicado e importante, que es el cierre de ciclos eh, en tu historia. Y tiene mucho que ver con los secretos de familia. Voy a leerles un fragmento de un escrito que hice para dar inicio a este tema importante. La verdad siempre te llevará a encontrar esa pieza en el rompecabezas que faltaba. Te llevará a comprender, hacer ese clic de ahora entiendo por qué me sentía de esa manera y toda mi vida creí tal cosa, tal información, y ahora con esa información veo todo diferente. En ese proceso entro en la empatía, en el no juicio, en no crítica y en el amor propio, ¿no? En esa valoración que hay en tu, en tu interior, esa fuerza interna, ¿no? Y quiero tocarles este tema porque, pues, yo hablo desde donde yo lo vivo. Todos los podcasts que realizo siempre son desde mi propia experiencia. Y como terapeuta, pues obviamente el proceso de sanación es básico para avanzar en esta vida, porque estamos aquí de paso, sin embargo, venimos a sanar muchas cosas. Y uno de estos son los secretos de familia que se dan especialmente cuando hay separaciones o hay dinámicas familiares en casa, mamá, papá, donde en el resto de la familia guarda secretos o hay información que no conoces y que te puede servir, ¿no? Es como la pieza, el rompecabezas que faltaba para poder comprender muchas cosas que estás trabajando en tu interior. Y no es ir ahora a... Es importante buscar tu historia si tienes el acceso a esa historia, porque muchas veces, y hablo desde mucho tiempo atrás, se daba mucho el guardar los secretos por miedo, por odios, por eh, ese resentimiento, ese miedo que se activa a proteger a esa persona o a ese ser a quien le ocultas una información para no herirlo o para protegerlo. ¿Qué ocurre aquí? Ese ser va creciendo y vamos a hablar de la niña interna. ¿Qué pasa con esa niña interna? Va creyendo en su cabecita creencias falsas que se hacen en la cabeza porque no entiende y va creyendo cosas que no son. Pasan los años, llega la vida adulta y empieza a vivir desde la niñez una vida con toma de decisiones, con desvalorización, con heridas, heridas de culpas, heridas de abandono, heridas de traición, de humillación, de desvalorización, que se van dando con el tiempo debido a esas creencias donde no se obtuvo la información real. Y no es buscar culpables, porque no es desde allí, no es desde el ego donde se van a dar esta situación de buscar tu historia. No es de
decir a las personas, sí, porque tuviste la culpa de ello, no es desde allí. Estamos hablando de un proceso de sanación interno, de darnos cuenta de que como almas venimos a sanar esas heridas y que nuestro clan, como por pacto álmico, está presente haciéndonos el favor de vivir esas heridas. No porque lo merezcamos, es porque así lo pactamos a nivel álmico. Por eso es importante el proceso de sanación para soltar todas esas creencias falsas, para sanar esas heridas que nos creímos y que vinimos obviamente, a vivir, a experienciar para elevar ese nivel de frecuencia, para elevar ese nivel de conciencia, ¿no? Es salir de esa víctima del drama, del caos, del ego, miedo, a la coherencia, al ok, ahora comprendo, ¿no? Entendiendo esto, el proceso de sanación se va a ir viendo mucho más fácil, más fluido, más amoroso. No te voy a decir que no te vas a encontrar con tus sombras, sí te vas a encontrar con sombras, pero en el proceso vas a aprender a abrazarlas, porque eres tú mismo, eres tú misma, ¿no? Somos luz y somos oscuridad. Y eso las sombras debemos aprender a abrazarlas. Pero aprendemos a abrazarlas y a reconocerlas cuando tenemos la información que necesitamos, ¿no? Para poder sanar esas heridas de culpa, principalmente mucha culpa se siente, ¿no? Hablo desde la niñez, ¿no? Sanando esa niña interna, entonces podemos caminar más ligeros, más sencillos, ¿no? Si tienes la oportunidad, y a ti, padre, madre, que estás presente escuchando esta información, es importante, por muy cruel que sea la verdad, incluso también para personas adoptadas, tienen una familia de origen y es importante esa información, porque esto es lo que te va a ayudar a terminar de sanar, a terminar de comprender el por qué. Y vas a empezar a decir y a comprender de que te culpaste muchos años por algo que ni siquiera tenías culpa. Llevaste mucha carga que no te correspondía llevar por esa información que no obtuviste. Entonces, si tienes acceso a esa historia, a alguien que tenga esa información original, no tergiversada, sino porque la persona ya trascendió o porque tal vez esa persona que sabes tiene una información, tal vez no quieras eh, eh, preguntarle porque vas a abrir heridas en esa persona y tampoco se trata desde allí, no se trata de ir de familia en familia o de miembro en miembro que ha estado involucrado en esa historia que te compete para abrir heridas que esas personas todavía tal vez no han sanado, ¿no? Y no se trata tampoco desde allí, sino es de buscar esa información. Si no tienes acceso a esa información, en la medida que vas creciendo y vas tomando presencia de que existe una historia, que tal vez no conoces el detalle, pero que sabes que no es real lo que te creíste, que ese secreto que no se te ha revelado, tal vez ni siquiera es una verdad que no se te dijo por miedo, desde allí vas comprendiendo por qué el reaccionar de los demás.
Pero sí es importante darte cuenta que conocer que tú no tienes culpa de esa situación y que fuiste víctima de alguna manera o estuviste en el medio y tú fuiste la principal afectada de la situación, el principal afectado, tienes derecho a tomar tu fuerza interior, a ponerte firme y a decir, cierro este ciclo porque ya no cargo más con este peso que no me corresponde. Entrego a todo mi linaje, cada uno, sus cargas y lo agradezco. Lo agradezco porque vinieron a mostrarte lo que tú como alma pediste aprender. Eso lo puedes ver claramente cuando estás en ese proceso de sanación. Mientras no estás en ese proceso de sanación, obviamente lo normal es, no quiero saber nada, mejor ni saberlo, y lo echas en la mochila y lo dejas en el olvido. Sin embargo, pregúntate cómo te vas sintiendo internamente. ¿Eres feliz? ¿Eso te ha dado paz? ¿Te ha dado ese derecho a saber lo que vales? ¿A darte cuenta que eres parte de esa historia, de ese engranaje? Entonces, te invito a que puedas mirar tu historia real. Muchas veces nos echamos culpa de las enfermedades de nuestros padres, nos echamos culpa de los resentimientos y del enojo de los demás. Cargamos con eso. Hablo desde los niños que tienden a cargar con ese peso porque no comprenden lo que está ocurriendo. Y como hay una dinámica familiar que no es tal vez la mejor, porque todo el mundo sabe desde su instinto, desde su interior, cuando algo no está bien, cuando algo no está en esa armonía, en esa sincronía con tu interior. Entonces, conocer la historia, o aunque no sepas la información porque no tienes acceso a ella, saber y tomar en cuenta que es importante empoderarte y cerrar ese ciclo. Cerrar ciclo con mamá, cerrar ciclo con papá, independientemente de lo mal que haya sido la dinámica de la vida que te haya correspondido llevar, recordando pues que álmicamente escogimos vivir lo que venimos a vivir. Pero ya sabiendo que tenemos que salir de esa víctima, empoderarnos, amarnos y empezar a decir, esta carga no es mía, no la llevo, me hago cargo y responsable de mis sentimientos, de mis heridas, de las que yo creé. ¿Por qué? Porque ahí empieza ese proceso de autosanación, de ver con más claridad, y muchas veces cuando empezamos ese proceso de sanación, en la medida que vamos avanzando y tomando conciencia de la situación, de alguna manera vamos recordando tal vez alguna información, o de esta manera mágica que yo le llamo, empiezas a encontrar esa información de manera indirecta o por una deducción de, ahora comprendo por qué me sentía de esta manera, ¿no? Por ejemplo, de pequeña siempre me sentí culpable por la enfermedad de mi mamá. En el tiempo, en el correr del tiempo, cuando empiezo yo al inicio de sanación,
me digo, ¿por qué yo me echaba la culpa de la enfermedad? Y empiezo a recordar, nadie me dijo que yo era culpable de la enfermedad de mi mamá, que yo recuerde, porque yo asumí ese rol, porque yo asumí esa carga, porque como niña no comprendía y en mí ganas de verla sana, saludable, me sentía culpable porque el niño tiende, siempre que ocurre una separación o una situación donde hay abandono, donde hay esa desvalorización desde muy pequeños, el niño tiende a echarse culpa de la situación, asumiendo un cargo que no le corresponde. Por eso es importante ayudar a tu niño, a tu niña interna, a abrir esas cadenas y darle esa libertad que tu niña y tu niño interno merecen. Porque ese niño interno, esa niña interna eres tú. Tendemos a ver ese niño, esa niña como algo lejano que ya no está. No, siempre está, siempre está contigo. Y depende de la libertad y la alegría de ese niño, de esa niña, y del equilibrio y la armonización en su vida, la felicidad de ese adulto, de esa adulta, para entrar entonces en ese estado de plenitud que todos seres humanos merecen, ¿no? Y hemos venido a vivir. Entonces, es nuestra responsabilidad hacernos cargo y tomar conciencia de ello. Si tienes acceso a la historia, maravilloso. Si no, ve y hazlo frente. Cierro ciclos con papá, me atrevo a ir, lo visito, y cuando tú ves esa puerta, te puedes encontrar con situaciones no agradables de parte de las personas que están involucradas, porque hay resentimiento, hay enojo, hay información tal vez no muy clara, hay una víctima que no ha sanado, pero tú no vas a indagar ni a entrar en, esa, en esas escenas. Te vas a enfrentar, sí, con malas miradas, tal vez un decir, ¿y tú qué vienes a hacer acá? O sea, te puedes enfrentar con muchas cosas, ¿no? Esos reclamos, pero recordando, este víctima te empodera y desde el amor y la paz, y desde ese proceso de sanación interna que ya tienes, tú simplemente vas a cerrar de manera amorosa y muy cuidadosa de no abrir esas heridas, pero sí con tu derecho que tienes de ir y cerrar ese tema. Preguntar lo que necesitas preguntar. Si se te da la información o no, eso ya no lo vas a poder controlar porque no vas a forzar tampoco las cosas. Recuerda que siempre que vas a una búsqueda de esa historia es de la parte más amorosa y menos invasiva posible, porque hay que respetar la historia de cada quien, el estado en el que cada quien se pueda encontrar en base a esa historia. Pero tú no vas a cargar con eso tampoco. Simplemente vas y cierras un ciclo. Porque el tiempo es el primero. Estamos en holografía. Aunque suene muy raro, muy loco, es así.
así. Y hemos venido a sanar. Entonces, ya saliendo de la víctima, comprendiendo toda esta situación, podemos ver con mayor claridad y sanar. Y ya cerrar un ciclo de manera amorosa con padre o madre, también estás sanando y ayudando a equilibrar tu propio divino femenino y divino masculino, integrándolo de mamá y de papá, independientemente estén aquí en este plano o no. Pero es tu responsabilidad tomar a esa niña, a ese niño interno y decirle, ya todo está bien, ya no cargas más con esto, porque no te compete. Y entregas a cada quien su carga amorosamente y en gratitud. Porque álmicamente, pues, en todo ese clan familiar fueron acuerdos álmicos que venimos a hacer. Simplemente agradecemos. Y cerrando ese capítulo, cerrando ese ciclo, no me refiero, aunque tienes toda la libertad de decidir cómo te sientas, si quieres continuar teniendo presente a esas personas o simplemente las quieres dejar en el olvido de manera amorosa y en gratitud. No es desde el ego y decir, ya no quiero saber más de ellos, porque no es desde allí, porque vuelves de nuevo a la herida. Y el nivel de conciencia y tu frecuencia vuelven y bajan. Y no es la idea es elevar frecuencia, es elevar ese nivel de conciencia, porque estás en ese estado de armonía interna, que es la que viniste a elaborar. Entonces, tienes todo el derecho a decir que no lo sientes, no quiero verlos más, si es el caso de personas ya muy tóxicas, personas que tienen mucho dolor, mucho sufrimiento y que tú no puedes hacer nada allí y que de alguna manera impactan en ti a nivel energético, ya ahí sí, pues vale alejarse, tomar tu distancia amorosamente, agradeciendo a sus almas que vinieron a hacer su rol en esta vida. Y ya, y cierras. También puedes cerrar el ciclo para abrir nuevos capítulos de una manera más coherente, más consciente, más amorosa, desde ti, no desde los demás. Aquí es cero expectativas. No que yo voy a hablar con mi papá esperando a que mi papá se pare y me diga, te quiero mucho, hija mía. No es desde allí, porque no estamos en su cabeza ni en su corazón. Cada quien tiene sus procesos y hay que respetarlos. Y no vas con expectativas, porque ya habiendo ese proceso de sanación interna, estás llenando contigo misma, contigo mismo, en ese amor propio, ese vacío existencial que traías de niña por esa herida de abandono, que era un vacío interno muy, muy profundo dentro tuyo. Pero una vez sanado, ya no necesitas ir a pedir a los demás, quiéreme. No. Es desde ir, haz tu parte, porque tú te centras en cerrar tu ciclo, en encontrar ese rompecabezas que completa y que te ayuda a sanar, porque cuando sanas tú, sana todo tu linaje. De alguna manera, estás soltando a nivel energético esos hilos que te
ataban a ellos de una manera negativa. Entonces, en gratitud, vas tomando esas piezas y vas armando ese rompecabezas y vas diciendo gracias. Que tal vez en ese cierre de ciclos se abran heridas de otras personas porque obviamente reactivas sin querer en esa persona tal vez algo no dicho, algo que no se había atrevido a decir y tal vez porque a lo mejor ni siquiera sabía a quién decirle. Me siento de esta manera y bueno, cuando tú vas en ese cierre de ciclos se puede abrir esa herida y te puede tocar de vuelta toda esa información que esa persona te puede decir de alguna manera desde el resentimiento, ¿no? Y puede insultarte o decirte cosas que tal vez ni siquiera te competen o que tal vez no tiene esa persona la información completa y ahí se hace un juicio que ni siquiera se tenía que hacer. Pero también se puede dar que esa persona tome conciencia o esas personas tomen conciencia y digan, ok, y esto es un punto importante porque las personas a lo mejor de manera inconsciente reaccionan, oye, perdóname porque te dije lo que te dije, tú no tenías culpa de esto, pero de alguna manera hubo una sanación donde esa persona, sea desde donde lo haya dicho, desde la ira, el enojo, el resentimiento, expresó y dijo lo que tenía que decir. Obviamente, tú desde la parte energética vas a decir, esta energía no es mía, te la devuelvo amorosamente. Y lo comprendo, porque cuando estás en coherencia y en conciencia, puedes tener más claridad y, ok, esa persona reaccionó así, ya entiendes que no fue contigo, pero tenía que expresarlo. Y de alguna manera inconsciente la persona tal vez sanó algo allí. Y el disculparse con mayor razón sana, aunque no se haya dado cuenta. O por lo menos es un inicio de un proceso de sanación interna. Lo haga o no haga el proceso. Entonces, siento que es importante hacerte cargo de ti, de esa historia que tendrás que tocar, porque te corresponde y es parte de ese acuerdo álmico. Cerrar con esa familia o con esa persona, eh, eh, esa, eh, ese ciclo. Y una vez tienes esa información, cierras ese ciclo, se abrirán, como dije anteriormente, se abrirán nuevas páginas, nuevos capítulos en blanco, de una manera más clara, más bonita, más amorosa y perfecto. Y si no, también es perfecto. Lo importante es que estés en esa paz, en esa armonía interna, porque el enfoque aquí es sanar tu interior, tu niña, tu niño interno, y sanar esas heridas, para que entonces ese niño, esa niña, le des la libertad que merece y decirle que ya todo está bien y que ya no hay que cargar con más nada. Entonces, en ese momento, te haces totalmente libre, tanto al adolescente como a la adulta.
Por eso es importante encontrar esa historia familiar, tu historia de vida, cómo fue ese nacimiento, qué ocurrió, sin juzgar, sin criticar, si puedes tener acceso a esa información, porque es tu vida, es tu historia. ¿Qué ocurrió en esa dinámica? Porque siempre se va a ver, se veía hace muchos años con nuestros padres, abuelos y bisabuelos, familias que se separaban y que de ambas partes cada quien tomaba al del medio para protegerlo, tendía a alejarlos, porque no voy a dejar que lo veas, no voy a dejar que tengas acceso a ese niño o a esa niña, porque hiciste daño a mi hija o a mi hijo. Cada quien va por su propia defensa desde su nivel de conciencia, desde sus propios miedos y desde toda esa información que no había en esa época, ¿no? Porque esos padres, esos abuelos, vienen de cargas de linaje anterior, de los bisabuelos, cargando. Se repiten las historias, se repiten los patrones. Entonces la idea es no repetirlo tú, es sanarlo. Por ende, sanan ellos también de manera indirecta a nivel energético. A nivel físico, pues cada quien tiene que hacerse cargo de lo suyo, porque esas heridas de culpa, traición, humillación, abandono, traen muchos procesos internos físicos y emocionales que causan desvalorización, enfermedades, cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades mentales, incluso depresión, ansiedad, en fin. Muchas situaciones se desarrollan por no sanar esas heridas, que es parte también, ¿no? De todo ese trabajo que nosotros álmicamente decidimos venir a sanar. Solo que no recordamos porque tenemos pues el velo, ¿no? Entonces los invito a buscar tu historia, a cerrar ciclos, a sanar, a armonizarte, a darle libertad a esa niña, a ese niño y decir todo está bien. Ya no hay nada que temer. Nunca fuiste abandonada realmente. Nunca fuiste abandonado realmente. Y en estos tiempos en que nos encontramos de una nueva era planetaria, están habiendo muchos síntomas, muchas emociones encontradas, mucho revuelo, mucho caos externo, que es importante tomar tu caos interno, sanarlo, entrarlo, llevarlo a ese estado de paz, de calma, por medio de meditación, por medio del silencio, de la introspección, de la autoobservación, de abrazar esa sombra y decirle gracias sombra porque te presentas para sanar esas heridas, para poder, al sanar esas heridas, llevar más luz en tu interior. Por lo tanto, entras en esa coherencia con tu ser, con tu verdadera esencia. Y más, como les dije, en este momento de tantos cambios que se están dando, que no son los cambios que se han dado hace miles de años, que se cierra un ciclo y vuelve, se abre otro, ya no es desde allí, es desde donde sanas tú, ya lo que viene va a ser mucho mejor. Entonces, entremos en esa frecuencia, pero para que entres en esa frecuencia elevada de luz que el planeta trae, que la Madre Tierra está haciendo en estos momentos de sanación en sus movimientos,
debes entrar entonces en esa paz, en esa calma interna, porque lo que es afuera es adentro, lo que es arriba es abajo. Y en lo que nos centremos en sanar nuestras aguas, en calmar nuestro fuego, en aligerar ese aire, convertirlo en una brisa suave, armoniosa, en entrar en ese estado armónico, en esa frecuencia de amor, de paz, podremos estar también ayudando no solamente a nuestro linaje, a nuestras familias, sino al planeta entero, a la humanidad, al caos que está afuera, a ese colectivo. Todo es un engranaje y depende de cada uno de nosotros la labor que hagamos aquí, porque venimos a hacer labor con un propósito divino. Somos fractal de la fuente, recordemos. Y como tal, es tiempo de activar esas capacidades que traemos, no negarlas, hacerle frente y decir, ok, tengo esto, empezamos a ver cómo lo empiezo a elaborar, a desarrollar para cumplir con mi servicio aquí al planeta. Te invito a entrar a tu interior, empezar a sanar esas heridas, a soltar esos hilos de resentimientos con el linaje, porque ya ahora entiendes y comprendes que fuimos pacto álmico en este clan familiar. Tomamos esas heridas, les creamos un orden, una sanación, porque comprendemos cada una de ellas, el por qué se dio cada una de ellas, la integramos, la abrazamos y la trascendemos. En amor propio, en fortaleza interna. Por ende, podemos entonces ayudar a los demás. Abrazamos, le damos la libertad a esa niña interna, a ese niño interno, y le decimos ya, ahora sí podemos caminar juntos, juntas, libres, en esa armonía, en esa frecuencia que nos compete, caminar. Los abrazo en luz. Gracias por escuchar. A quien le resuene, puedes compartirlo, puedes compartirlo a otras personas que puedan ayudarle esta información, porque sanando nosotros, sanamos al planeta, a la humanidad. El planeta ya sabe lo que tiene que hacer. Gracias, gracias, gracias.